Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva edición del Sunday Night Pro Wrestling Podcast. Y como les habíamos comentado la semana pasada, ya que íbamos a hablar de Money in the Bank, pues en esta ocasión vamos a hablar ahora sí, pero no solo de Money in the Bank, sino que vamos a hacer un recuento con nuestra sección, lo bueno, lo malo y lo XD. Así es, como siempre, me acompaña el Mexican Nightmare y como son bastantes, son 15 puntos que vamos a tomar, entonces vamos a tratar de ser breves y de irnos directo a lo que es. Así que para no indagar demasiado, la primera ocasión del Money in the Bank se dio en el 2005, en WrestleMania 21 en la primera ocasión que llegan a Los Ángeles. Así es. Han habido en total 32 Money in the Banks, o sea, la lucha, porque vamos a hablar, como ya saben, como pasó con la Chamber, vamos a hablar de la estipulación, no tanto del evento. Por eso hacemos mención de la primera ocasión, que fue la de Edge. Y además tenemos 8 femeninas, 8 luchas de Money in the Bank femeninas. Así que con eso tendríamos... Un total de 40. No, 32. 32 Money in the Bank, sí. 8 femeninas sí. y 24 masculinas. Exacto. Y pues ya, vamos a lo que es. Era nada más indicar esos dos temas. Vamos a lo bueno. Lo bueno, yo creo que podríamos meter a la primera ocasión. Así es. Que fue en WrestleMania 21, como comentas, en Los Ángeles. Una estipulación nueva en la que Chris Jericho la había creado además, que también participó en varias ocasiones. Un resultado para mí, a mi parecer, correcto, que se lo haya ganado Edge. Creo que fue el más correcto o la forma ideal de empezar con la estipulación, porque hay que tomar en cuenta de que mucha gente dice que, por ejemplo, el Royal Rumble sirve para impulsar a las nuevas promesas, en mi opinión, y la estipulación que se lleve ese título realmente es el Money in the Bank. Un Edge ya consolidado como mid-carder, pero a más no poder, con múltiples campeones intercontinentales en parejas, ya habiendo logrado todo, solo le faltaba el campeonato mundial, pero no había una manera clara de introducirlo a la escena titular, por lo que el Money in the Bank fue la mejor decisión que se pudo realizar para consagrar a lo que fue el máximo oportunista, que de aquí nacería este personaje tan amado, tan querido, que en su momento fue sumamente repudiado. Creo que Edge marca un antes y un después impresionante, no solo cómo lo gana, sino cómo lo canjea, porque mucha gente no estaba segura de cómo se iba a realizar el canjeo hasta que se da en New Year's Revolution 2006, que aprovecha un John Cena maltrecho, como lo mencionamos en la edición de Elimination Chamber, y literalmente lo termina básicamente lo termina John Cena para finalmente consagrarse como campeón de WWE por primera vez en su carrera. Así es. Este Money in the Bank, además de sentar las bases, nos da un ganador que además se vuelve sinónimo de Money in the Bank, o al menos uno de los tantos sinónimos que hay en el Money in the Bank. Como dices tú, el ser el máximo oportunista no es en vano, sino que va bien de la mano con lo que corresponde a un Money in the Bank, que corresponde precisamente al oportunismo, a saber aprovechar las oportunidades, a ganar todo, básicamente, y a cambiar carreras. Entonces, Edge es el primer ganador, un ganador, como dices tú, muy correcto, si bien se hizo muy odiado con el transcurso del tiempo. Yo creo que de todos, yo creo que solo Chris Jericho sería alguien quien además no lo ganó. El Money in the Bank jamás llegó a las manos de Chris Jericho, que fue el que lo inventó, pero formó parte en varias ocasiones. Yo creo que esta es una de las que pudo haberlo ganado, pero realmente no lo necesitaba. Ya no, había definitivamente sido no. Campeón indiscutible. Exactamente, ya había estelarizado WrestleMania, ya había logrado todo y no había necesidad de Jericho de ganarlo. Ya era un veterano, por así decirlo. En cambio, Edge era una joven promesa en aquel entonces y pues sí lo necesitaba definitivamente. Ok, el siguiente punto, nos vamos primero así lo bueno, ¿no? Lo bueno sí, para no confundirnos. El siguiente sería precisamente el del siguiente año, Rob Van Dam 2006, que a mi parecer es un resultado correcto también, que lo haya ganado Rob Van Dam. Fue un pretexto, se podría decir, para revivir ECW, al menos por una noche en One Night Stand. Es el primer ganador que pacta la pelea como tal. No fue un canjeo relámpago o así. Y gana, se convierte en doble campeón. Yo creo que es de los mejores ganadores del Money in the Bank, si no es que el mejor, cuestionablemente, o sea, se puede entrar en el debate, pero Rob Van Dam cerró el ciclo, o sea, lo hizo todo. Gana el Money in the Bank, revive su empresa ECW, o la que él fue parte, le gana a John Cena en su territorio. Exactamente. En una de las luchas más controversiales y más recordadas en la carrera tanto de John Cena como de Rob Van Dam. Revive el campeonato de la ECW y pues se mantiene por un par de meses por lo menos en la escena
pues main eventer. Además hace lo que pocos hicieron, que es pues ir conquistando varias cosas, obtener un reinado, digámoslo así, como Mr. Money the Bank interesante. Sí. Porque al mes siguiente en Backlash lo apuesta, que es algo que ya había hecho Edge, lo apuesta contra Shelton Benjamin y es campeón intercontinental, se convierte en campeón intercontinental y señor de dinero en el banco. Fue el año de Rob Van Dam. Uno de sus tantos años. Definitivamente. Iban con todo con Ajá. él y desafortunadamente no podemos hablar de lo que pasa después de ese reinado porque acaba pronto. Creo que acaba en un Raw, en una triple amenaza Sí, con Edge y con John Cena. Edge es el quien básicamente le da el campeonato en bandeja de plata y básicamente se lo quita después en Raw. De hecho, Edge tuvo mucha influencia en los primeros Money in the Banks, en todas las luchas, estar involucrado en los canjeos por lo menos. Correcto. La derrota de Van Damme, la pérdida de su título fue posterior, o sea, inmediatamente posterior a que tuviera sus problemas con las sustancias, ¿o fue...? Fue directamente posterior, que yo sepa, se le detiene y todo, se le quita el campeonato de la ECW primero, luego se da la triple amenaza y ya finalmente se le suspende. Ya, pues mira, pues sí, cerró el ciclo con todo y que perdió todo, así Sí. que ese es otro caso más de Luchadores lo que, bueno. Ajá, fue un ejemplo también de los luchadores que pudieron tenerlo todo, pero a la vez terminaron en nada, desafortunadamente. Así es, yo creo que es para entrar a debate también, es un caso de estudio de toda la historia o al menos la historia en WWE de Rob Van Dam, porque además participó, pues llegó a participar creo que 10 años después en un Money in the Bank. Ya sabíamos que no iba a ganar, pero sin duda alguna es de esos elementos que le enriquecía el legado. No, la estipulación. Sí. Se complementaban perfectamente. Un High Flyer y una lucha de escaleras es el combo perfecto. Entonces, yo creo que ese sería el segundo punto de lo bueno. El tercero, y yo creo que aquí sí ya nos vamos... Ahora sí que se ha ido un poco cronológicamente, pero también nos podemos ir dando cuenta de la decadencia que ha tenido el Money in the Bank. No al punto de que ahorita esté en la nada, pero sí definitivamente ha decaído poco a poco. No es lo mismo que era hace 15 años. No, para nada, para nada. Y las mejores, como estamos viendo, lo bueno, lo verdaderamente bueno del Money in the Bank fue en los primeros años. Ajá. Definitivamente. Hay poco que destacar de los últimos. Pero bueno, nos vamos a 2008-2009, el back-to-back de CM Punk, que para mí, a él sí lo convierte esto en ser el mejor ganador del Money in the Bank. A mi decisión personal, a mi opinión. Lo gana en WrestleMania 24, también dejándolo, pero cerquita a Chris Jericho, pero logra ganarlo además con la mítica de que le atora la pierna y nos deja esta postal donde él está agarrando el título y Chris Jericho está pues, impotente, colgando. Canjea el título en Raw, en un Raw ante Edge. Ante Edge, después de que había una rivalidad entre Batista y Edge. Sí. Batista oficialmente ya no puede retar a Edge por el campeonato mundial mientras él sea campeón. Y ni lento ni perezoso, viendo que ya le aplicaron un Batista Bomb, CM Punk sale rapidísimo, lo canjea y en esa misma noche hasta lo defiende contra JBL. Así es. No fue su mejor reinado con el Big Gold Belt, pero fue un muy buen inicio. Su primer reinado, básicamente. Sí, porque venía de ser campeón de ECW. Así es. Y posteriormente lo pierde, ni siquiera lo llega a perder como tal en Unforgiven, ya que lo pierde antes de participar en el Championship Scramble. Ajá. Si no me equivoco, lo sacan. Ajá, de por parte de Legacy. Ajá. Lo ataca Randy Orton. Ahí se genera aparte una rivalidad que terminaría un par de años después. Pero pues sí, ni siquiera lo llega a perder de manera oficial. Chris Jericho lo termina ganando en ese Scramble match. Algo curioso porque finalmente se cobra finalmente ¿sí? Las cuentas de lo que le hizo en WrestleMania. Ahora, pasando lo que en mi opinión sí fue su mejor momento de CM Punk y su mejor año hasta ese momento de su carrera, 2009, definitivamente fue el año de Punk en aquel tiempo. O sea, gana en el aniversario número 25 de WrestleMania en una muy buena Money in the Bank, en mi opinión, de las mejores que he visto, que le tengo muchísimo cariño. Un CM Punk que por el momento era face hasta que en Extreme Rules, después de que el face más querido por la fanaticada en aquel entonces, Jeff Hardy, gane el campeonato mundial pesado, pues se lo cobra, haciendo su cambio a rudo y convirtiéndose en el hombre más odiado en toda la programación. Así es. Y perdiéndolo mucho tiempo después, o sea, pasaron meses, si no me equivoco. Lo pierde como en 2 meses después porque como inicia su rivalidad con Jeff Hardy, lo pierde y lo vuelve a ganar en SummerSlam en una lucha de escaleras. Es cierto, lo pierde ante Jeff y luego lo vuelve a recuperar. Hablaba de ese tercer reinado, se podría decir, donde luego tiene una rivalidad con Undertaker que luego se vuelve aún
aún más odiado por las cosas que estaba provocando. Sí. Pero bueno, vamos a lo mismo. Además de que hace el back-to-back, canjea exitosamente su maletín. Además, ya empezaban con... Bueno, no realmente, desde Rob Van Dam podemos agregar eso. El diseño del maletín de Rob Van Dam, joya. Los diseños de CM Punk muy sencillos, pero a la vez muy identificables también. Y pues, ¿qué más puedo decir? Ahora sí que pasó de ser 0 veces campeón a ser 3 veces campeón mundial en 2 años a causa del maletín. Y sobre todo a partir del 2009 llevarlo ya, como dices tú, su mejor año al éxito. A enfrentarse a caras como The Undertaker, como el propio Jeff Hardy, que era la cara de SmackDown en ese momento. Se enfrenta contra varios miembros de la programación de SmackDown, y finalmente lo mueven a Raw, y pues bueno, pasa lo que tiene que pasar en 2011, que hablaré de eso en un video futuro, que finalmente se eleva una mega estrella, básicamente CM Punk. Es básicamente el efecto que tuvo el Money in the Bank en su carrera, uno de los mejores efectos que hemos tenido, y pues bueno. Ese es otro buen punto que mencionas, un efecto, a eso se refieren con cambiar carreras, el Money in the Bank. Y hablando de cambiar carreras, tenemos a quien, en mi opinión... Sí. Es que está duro. ¿Quién es el mejor portador? Sí, definitivamente está entre CM Punk y Edge. Tenemos a Seth Rollins. Un Seth Rollins que viene justamente después de la traición de The Shield. Se convierte igualmente en el hombre más odiado. Aquí tenemos un patrón. Te conviertes en el hombre más odiado de la programación y ganas el maletín de dinero en el banco. Lo gana un poquito... pues controversial porque Kane directamente se lo deja en bandeja de plata. Se refiere a la autoridad. Ajá. Y se convierte en el niño mimado de la autoridad, básicamente. O sea, múltiples veces, como Damian Priest justamente el año pasado y intenta canjearlo, pero busca el mejor momento. Inclusive llega a enfrentarse contra John Cena y contra Brock Lesnar en una buenísima triple amenaza en Royal Rumble. Y finalmente llega, en mi opinión, el mejor canjeo de todos, que nada lo va a superar, en mi opinión. Ni lo que pasó este año, ni lo que hizo Edge. Llega el evento estelar de WrestleMania con Roman Reigns y Brock Lesnar tirados en el ring. Suena la música de Rollins y directamente revive el aura de la lucha porque el aura estaba directamente en los suelos. Era una muy buena lucha, en mi opinión, pero nadie quería ver ni a Brock Lesnar reteniendo, ni nadie quería ver a Roman Reigns ganando. No estábamos listos para ese resultado. Roman Reigns estaba listo para hacer la cara de la empresa y básicamente, cual Superman, el meme de All Star Superman, literalmente salva el main event de WrestleMania Seth Rollins y pues... ¿qué más se puede decir? ¿Sí? Que literalmente catapultó la carrera de Rollins a un nivel estratosférico, diría yo. Podríamos hablar también a quién le canjeas el maletín, ¿no? Que son dos leyendas de la lucha libre profesional. Estamos hablando de que, el autoproclamado mejor de toda la historia. Y luego tenemos a un luchador sumamente legendario como Brock Lesnar. Pues sí. Tengo una pregunta. Ay, se me fue la pregunta. Ya me acordé. ¿Él fue el primero que canjeó en una triple amenaza? Fue el primero que canjeó en la mitad de una lucha también. Ok. O sea, batió varios récords. Sí. No solo canjea en WrestleMania por primera vez, canjea a mitad de una lucha y canjea en una triple amenaza. Y en un main event. O sea, lo que hizo CM Punk, Edge y Damian Priest se queda corto. Sí. Rollins, después de eso, mantiene el campeonato, lo pone en juego en múltiples ocasiones, llega a un pico en SummerSlam, se enfrenta contra la cara de la era PG, John Cena, lo vence contra el campeonato de Estados Unidos. Gana el título de los Estados Unidos. Los levanta ambos campeonatos y si bien lo mantiene muy poco tiempo, o sea, se mantiene en muy buen nivel Seth Rollins, diría yo que es su mejor año, tanto luchísticamente. Fue su pick previo a su lesión y literalmente lo pierde por eso, por una lesión. Sí. Ni siquiera lo llega Vence Sting en Night of Champions. Vence Sting y cuando regresa, vence finalmente a Roman Reigns, en lo que muchos consideran que es literalmente su padre, en los que me incluyo. Sí, correcto. Y pues mírenlo ahora. Correcto, 5 veces campeón mundial y pues, ¿qué más se puede decir de Rollins? 5 suena poco, ¿no? Pero bueno, son reinados largos, eso sí. Sí, o sea, ha tenido el año pasado es el perfecto caso, un reinado de casi un año. Sí, literalmente este reinado del campeonato mundial pesado superó a su primer reinado. Ok, pues eso, ya con eso cerramos lo bueno de este Money in the Bank. De la estipulación, yo creo que no me arriesgué. Yo escribí este guión, no me arriesgué tanto. Al contrario, siento que elegí lo más seguro. Supe elegir muy bien qué era lo mejor de esta estipulación. ¿Tienes algún otro así rápido, otro canjeo o campeón o lo que tú quieras que tú digas bien podría estar? Yo no. Después de haber visto todas los Money in the Bank. Sí tengo uno. A ver. El Miz. Miz 2010. 2010. Mira, Miz
tú sabes que Miz no es santo de mi devoción, nunca fue el santo de mi devoción durante mi infancia, pero ya en esta etapa de mi vida lo aprecio mucho y lo que hizo el Money in the Bank por él, pues sí fue literalmente, o sea, ya elevar su carrera finalmente al pico que le faltaba. Miz venía de ser uno de los mejores heels en la empresa, trabajaba muy duro, ya se había enfrentado. No le dieron nada, él no, o sea, todo se lo ganó. Todo se lo ganó. Estamos hablando de que es el único luchador proveniente de Tough Enough que ganó un campeonato mundial. Ni John Morrison ni nada de Y eso. no lo ganó además el Tofe, ¿no? O sea, no fue el Ni ganador. siquiera lo ganó. Sí. O sea, el Miz, o sea, todo lo que ganó lo hizo con esfuerzo. Literalmente estamos hablando de un ejemplo de superación. Tal vez hablaremos de eso después. Lo corren de bastidores y todo. Pero bueno, llega el año 2010. Muchos recordarán al Miz triple campeón con los campeonatos en pareja del título de Estados Unidos. Los pierde el campeonato en pareja. Imágenes durísimas. Sí. Se mantiene como campeón de Estados Unidos. Gana el maletín de dinero en el banco. Lo pierde después el campeón de Estados Unidos contra Daniel Bryan. Y para finales de año lo canjea contra nada más y nada menos que Randy Orton. No recordaba eso, es cierto. Vence a una de las caras de la era PG y lo mantiene el campeonato un muy buen rato hasta Extreme Rules del 2011. Pero lo más importante es de que llega a WrestleMania 27 a estelarizarlo contra John Cena. Y no solo eso, gana la lucha, lo retiene el campeonato. Es verdad. O sea, muchos pueden decir lo que sea de WrestleMania 27, que literalmente Miz estuvo ahí por las circunstancias de que estaba The Rock, que estaba John Cena, pero nadie le va a quitar el hecho, como lo dijo en múltiples ocasiones. Fui estelarista en WrestleMania, entré como campeón de WWE y salí como campeón venciendo a John Cena. Poco se hablan. Sí. Infravalorado. Sí. Todo lo que dices tienes toda la razón. Y además le añadimos que también, de alguna manera, es un back-to-back. Bueno, no es back-to-back como tal, sino que es doble maletín. Exacto. Ganador del maletín. Lo gana 10 años después casi. Sí. Vence a Drew McIntyre justamente en un reinado que le duró muy poco. Pero bueno, literalmente fue una recompensa por el muy buen trabajo que realizó en los siguientes años, porque estamos hablando de que después de eso el Miz lo bajan a la media cartelera, pero pone el título intercontinental en un nivel muy alto. Sí. Un nivel de que no se logró ver hasta que llega Gunther. Y pues ya finalmente se convierte en 2 veces Grand Slam. Correcto. Además de que se lo quita Otis, que pues Sí, bueno, ya hablaremos de eso. Yo creo que vamos a ir a lo malo para dejarlo XD al final, ya que la otra vez nos dejamos lo malo al final. Lo malo, justamente hablando por estas fechas del Miz, Jack Swagger, 2010, ganador de Money in the Bank en WrestleMania 26. Sí. Qué truño, tomando en cuenta que tenías a gente como, no sé, ahorita tú me dirás quién más, pero estaba Evan Bourne, Christian, Drew McIntyre, Kane, Kofi Kingston, no sabría decir quién es más, pero aquí te va esto. O sea, Jack Swagger ni siquiera fue el primer elegido para ganar este maletín. Ok. Se supone de que entre los múltiples planes y luchas canceladas de WrestleMania, Drew McIntyre, entre de que iba a ganarle la racha al Undertaker, él iba a llevarse el maletín de dinero en el banco. Y que habría sido un muy buen movimiento porque venía de un muy buen nivel. En mi opinión, porque venía como campeón intercontinental y pues, o sea, no estaba mal. Pero el que en mi opinión se lo merecía más y que otro que estuvo pautado fue Christian. El que se lo mereciera Christian venía de ECW. No, vete más para atrás. Venía de Impact, de ser campeón de la NWA y ser campeón de TNA. Llega a ECW a ser campeón de ECW, que pues... Eleva el campeonato lo último que se puede, en lo último que quedaba de la ECW. Literalmente pierde el campeonato contra Ezequiel Jackson y luego cortan el programa y ya muere ECW. Se acaba ECW. Ajá. Y pues sí, de merecer, él se lo merecía, yo creo. Y en los... O sea, si ponemos una lista, yo creo que el segundo sería Kofi, que también estaba minándole y que al final logró convertirse en campeón mundial, pero estuvo mucho tiempo en la búsqueda. 9 años, casi. Bueno, no, sí, 9 años. Y Evan Bourne, que era la sensación en ese momento, yo creo que antes de Ricochet era Evan Bourne. El flyer por excelencia, sí, definitivamente. Sí. Y era además como, según la empresa, lo veía como una de las futuras estrellas, que luego yo creo que también él terminó poniéndose el pie por circunstancias externas, pero pues sí, nos da a un Jack Swagger, regresamos a Jack Swagger, que gana el maletín. Lo bueno es que lo canjea exitosamente una semana después un Chris Jericho que estaba acabado. Después de su lucha contra Edge en WrestleMania. Y lo pierde, creo que si no es un mes, un par de meses después, además en la infame Fatal 4-Way, en el pago por ver, en el que se enfrenta a John Cena, a Kane, a Rey Mysterio. Big Show, CM Punk y Rey Mysterio. Ok, exacto. Y luego gana Rey Mysterio así a lo random y luego lo pierde.
y de ahí se va para afuera de la órbita estelar. Jack Swagger, o sea, desaparece completamente. Intentan como que revivir su carrera 3 años después, enfrentando a Alberto Río por el mismo campeonato, pero por otras circunstancias no funciona. Sí, ahí sí van a... O sea, sí, si hubiera sido por la empresa, porque la primera vez jalaron el gatillo cuando no se le debía, pues en la segunda que sí, más o menos como que... Bueno, gracias a Sepp Colter más que nada, pero ahí ya también sí. Fue culpa de él. Pero bueno, yo creo que eso ya está alejado al maletín de Money in the Bank. Creo que Jack Swagger participó un par de ocasiones más. Así es. Que luego vamos a hablar de los infames números, o al menos de los que más veces han participado. Pero bueno, tenemos en el número 2 de lo malo a Damien Sandow en 2013, que gana el maletín de... ¿Ya era maletín universal o era de Raw? Ya era de SmackDown. De SmackDown. Ajá, o sea, había muy buenos nombres en esa lucha. Creo que estaba Dean Ambrose, pero el que más me duele, Cody Rhodes. Sí. En aquel tiempo creo que Cody Rhodes y Damien Sandow estaban en una especie de rivalidad, porque creo que formaron un pequeño tag team y todo eso, pero al final de cuentas, no sé por qué razón Damien Sandow le dan el maletín. Cody estaba super over con la fanaticada, venía de un muy buen momento justamente, porque poco tiempo después inicia la rivalidad con la Autoridad, junto a su hermano Goldust y junto a su papá Dusty, pero no se da, no jalan el gatillo. Lo peor de todo es de que un par de meses después intenta canjearlo en una lucha preestipulada contra John Cena, quien era campeón mundial pesado, y lo pierde. Que sería el primer perdedor del maletín. No, el segundo. ¿Quién fue el primero? John Cena. Ok. Es verdad. Ahí están los nombres. Aquí tenemos los nombres. Antonio Cesaro, Fandango, bueno, Cody Rhodes, Wade Barrett, Jack Swagger otra vez como mencionaba, y Dean Ambrose. O sea, mínimo la mitad de los competidores merecían más la oportunidad que Damien Sandow. Sí. Damien Sandow estaba over en ese momento, por lo que entiendo, por las circunstancias de que era un remedio, un alivio cómico, de que era más como era más chiste que luchador de escala global, pues de ser contendiente al campeonato mundial. Y por más se lo dan a él. Saben que, o sea, sabían, es de esas cuestiones, es de estas situaciones en las que saben que no van a hacer nada con él porque lo deben de saber muy bien. O sea, Triple H ya dijo en el documental de WrestleMania, dijo, desde octubre ya sabemos cómo va a estar WrestleMania. Así es. Entonces, ya sabes qué vas a hacer con ellos, con los maletines y todo. Y de alguna otra manera les pareció chistoso que lo perdiera, como pasó con Otis, que le parecía a Vince N, le pareció chistoso que Otis ganara el Money in the Bank del 2020. Y lo hiciera una lonchera. Entonces, ya llegaremos a eso después. Ese es el caso. Ajá, o sea, ponte, Cody Rhodes pudo haberlo ganado porque ya había sido campeón intercontinental, campeón en parejas, darle el maletín dinero en el banco ya lo catapultaba a las grandes ligas. Y no le faltaba mucho para irse y empezar, o sea, y cimentar su propio camino. Sí, o sea, estamos hablando de 3 años. Sí, estaba... Ajá, luego tenemos en el caso de Dean Ambrose, que si bien le faltaba igualmente 3 años para ser Mr. Money in the Bank, habría sido interesante ver cómo es que uno de los miembros de The Shield ya se estaba mostrando como un main eventer, ¿sí? O un posible main eventer. Antonio Cesaro creo que es de los casos eterno de miles de oportunidades que pudieron dársele a él y jamás se dieron. Así desafortunadamente. Es. Pero bueno, vamos al tercer punto, pero antes nos damos una pequeña pausa y volvemos. Ok, continuamos en lo malo de este capítulo de Money in the Bank, lo bueno, lo malo y lo XD. Y nos encontramos con la primera mujer y la única mujer de la que vamos a hablar del Money in the Bank. No porque... no, hay otra mención, pero ¿por qué no hablamos más del Money in the Bank femenil? Yo creo que entre mi investigación me di cuenta de varias cosas. Es muy joven la estipulación en el ámbito femenil. Sí. O sea, no ha habido ni la gran ganadora, ni la gran perdedora, ni lo XD o bueno... Le ha faltado caras importantes, le hace falta como un personaje, no sé, similar a un oportunista heel como lo fue hecho en su momento, un heel super odiado. Hay nombres actuales que pueden desempeñar ese papel, una Chelsea Green, Tiffany Stratton, etc. Pero vamos con la primera ganadora y pues que ella diría yo que uno de los mayores fiascos porque estás debutando la estipulación en un año de que literalmente habías estrenado el Royal Rumble femenino, estrenas el Money in the Bank femenino, para que, no les voy a adelantar, final de la lucha,
James Ellsworth descuelgue el maletín. O sea, un hombre. Ajá. Eso es lo malo. Ajá. Que un hombre descolgó el primer maletín femenino, que además lo gana Carmela y posteriormente nos da otro Money in the Bank Repiten la lucha. en SmackDown, que lo vuelve a ganar Carmela. Entonces, no, yo creo que el problema no está en Carmela. Yo creo que Carmela, de hecho, Carmela era una el buena caso ganadora. adecuado porque no tenía la credibilidad, en mi opinión, para ser una luchadora lo suficientemente fuerte que ganara una oportunidad titular, un Royal Rumble o algo, y enfrentarse a las caras de aquel entonces, porque no recuerdo contra quién lo canjea, si fue contra Contra Charlotte, ¿no? Creo yo, no sé si, porque, bueno, el punto es de que ella no tenía... Lo canjea efectivamente contra Charlotte Flair y las rivales, ¿o qué estabas diciendo, perdón? Sí, o sea, de que no tenía la suficiente credibilidad para ganarle una lucha limpia, por ejemplo, a Charlotte. Por ejemplo. Ajá, y el maletín se le dio el buen uso, pero en mi opinión, creo que hasta eso, ¿cuánto tarda en canjearlo? ¿Como 200 y tantos días igual? No tengo el dato ahorita, pero tengo el de los con quién se enfrentó, que fue Natalia, Becky Lynch, Charlotte Flair y Tamina. Al final, yo creo que ni Charlotte ni Becky lo necesitaban. Natalia, como vamos a ver, es una constante que tampoco lo gana. Y Tamina, pues, no. Yo creo que era lo más obvio. Era Carmela lo más obvio, o al menos en retrospectiva. Y aparte, venía de un momento de estar sumamente over, si mal no recuerdo. El campeonato no le dura mucho, desafortunadamente. Creo que lo vuelve a ganar Charlotte, Asuka, yo no sé. Porque justamente el año siguiente es de que sale el... 10 de abril del 18, sí tarda un buen en canjearlo. Porque esta lucha es en 2017, Ah, ¿no? es en 2017. Tengo entendido yo que sí, o sea, sí tardó alguito en canjearlo, meramente. Yo recuerdo que sí tarda un buen tiempo en canjearlo, pero el punto es de que, bueno, o sea... Sí, lo gana en el 18. Buen canjeo, como quiera, o sea, porque también el factor sorpresa, el factor tiempo, nadie se espera que lo canjeen a casi un año. Y sí es cierto, porque me acuerdo que en esa de 2018 ya la banda estaba como, ¿y qué pedo van a dejar que venza, que expire el contrato? No, vámonos. Y yo creo contra Charlotte Flair, que esa es una constante. Una buena ganadora, un buen rival a quien vencer, al menos en el Money in the Bank. Esa es una constante de que a lo mejor tocamos el tema en lo de XD, el tiempo en el que lo tardan en canjear. La gente generalmente se desespera, pero regresando a Carmela, fue buen canjeo, fue la elegida, fue la superestrella correcta para ser la primera ganadora del Money in the Bank femenino, pero el momento sí fue muy XD. O sea, yo recuerdo verlo cuando lo estaban pasando y me quedé nomás como que... No, sí, y si nos vamos duros, es una falta de respeto al roster femenino. Sí, es una falta de respeto. Creo que muchas superestrellas femeninas salieron a discutir eso en redes sociales. O sea, estamos debutando una estipulación histórica. Estamos haciendo historia literalmente y me estás diciendo que el momento lo va a arruinar un hombre. Sí. En el sentido en el que se le está dando la razón a las mujeres, estamos hablando de James Ellsworth. Sí. Era el payaso de aquel entonces de la WWE. Pero bueno. Pasamos a otro payaso en el aspecto alivio cómico. A eso me refiero siempre, que son el alivio cómico. Sí. Otis 2020, un Money in the Bank en donde tenías a Aleister Black. O sea, ayer que hice la lista, solo pensé en ese nombre. O sea, vi 2020, estaba Jay Styles también. Rey Mysterio. Estaba Rey Mysterio, estaba Daniel Bryan. Daniel Bryan y Baron Corbin, y creo que esa es la lista entera. Pero tenías a Aleister Black, quien era la siguiente cara, el siguiente The Undertaker, como tú quieras. De verdad, se hypeaba demasiado lo que era ese luchador, que recién había llegado al roster principal y que nos dan una lucha que además es cinematográfica, se podría decir de alguna manera. O sea, se filma en la azotea de la Titan Towers, creo. Sí, así es. De WWE, porque literalmente es una lucha mezclada entre hombres y mujeres. Sí. De que inician desde el piso de abajo, pasan por el gimnasio, la oficina de Vince, hay segmentos cómicos. O sea, no sé si recordarán el segmento donde ella se le cae una barra en el pecho y le pide ayuda a Rey Mysterio. Sí. Tú estás mal, güey. O cuando lanzan a Rey Mysterio afuera del edificio. Sí. O sea, lo lanza Baron Corbin. Fue una muy buena lucha y fue bastante cómico, diría yo, en muchos aspectos. Y se volaron la barda porque estábamos en tiempos en los que estaba muy difícil entretener a la banda en pandemia. Sí, la verdad decidieron hacerlo lo mejor posible, o sea, hazlo chistoso. Sí. Pero ya todos los chistes, o sea, ya nos habíamos reído durante el transcurso del evento. Ahora vamos a lo serio, danos un buen ganador. O sea, Aleister Black,
o a Daniel Bryan, o a AJ Styles, sin duda alguno, es de esos logros que le hubiera quedado fenomenal al fenomenal. Y se lo das a Otis. O sea, en un momento en el que es un chiste también en sí, porque AJ Styles descuelga el maletín, se le resbala y le cae a Otis y él únicamente. Sí. Y me quedé como que... ¿Se podrá considerar que ganó AJ Styles? Sí, o sea, tomando las leyes de quién lo descuelga primero, sí. ¿Quién lo termina teniendo en las manos cuando suena la campana? Pues fue Otis. Y fue literalmente un momento en el que, o sea, lo mantiene un buen rato el maletín, o sea, lo vuelve una lonchera, intenta como que medio canjearlo en una que otra ocasión contra Braun Strowman. No se da porque luego, o sea, The Finn gana el campeonato universal, regresa a Roman, shalala. Drew McIntyre estaba intocable en 2020. Y, o sea, es un momento de que dices como que el Money in the Bank murió. Desafortunadamente. Exactamente, me robaste. O sea, tocó picos muy, muy bajos, de verdad. Y sobre todo porque al final termina en una rivalidad con el Miz, ¿no? Si no con me equivoco, el Miz y John Morrison. Que lo pierde efectivamente contra el Miz. Y el Miz, pues, hizo lo que Otis no iba a hacer, que era canjearlo efectivamente sí, que fuera a ganar el título mundial. Porque literalmente si lo ganaba, si Otis se mantenía con el maletín, no lo iba a canjear exitosamente. No íbamos a tener un Otis campeón mundial, seamos sinceros. El movimiento de darle el maletín al Miz, en mi opinión, estuvo bien. Hubiera sido interesante que, por ejemplo, lo hubiera llevado John Morrison, pero yo creo que en este punto de su carrera, John Morrison ya no iba a tener más futuro en WWE. De hecho, lo despiden el año siguiente. Hubiera estado muy bien. Sí, pero todo estaba mal. Sí, todo estaba mal. Desde el inicio de ese reinado, de ese Money in the Bank hasta el canjeo, todo estuvo mal. ¿Y sabes qué es lo peor de Aleister Black? Aleister Black, de hecho, iba a ocupar el lugar de Drew McIntyre en WrestleMania. Ok. O sea, él iba a ganar el Rumble, él se iba a enfrentar a Brock Lesnar, él iba a ganar el campeonato en el evento estelar. Y no pasó nada de eso, y bien pudo haber, bueno, aunque sea el Money in the Bank, que se gane. Ajá. Y no. Vince le dio igual. Sí. Trató como quiso a las mayores estrellas que elaboró Triple H en el NXT Black and Gold. Yo creo que hasta el mismo Aleister, o sea, hasta él mismo le daba como risa al personaje, así como que, o sea, ¿ustedes creen que este es el siguiente Undertaker? Y se reía, yo creo, entre él mismo, porque todos sabemos la relación que tiene con The Undertaker, simplemente con las distancias de la forma, del tamaño, peso. Dimensiones, y luego tomamos en cuenta de que imaginemos que se daba por ejemplo, la lucha hipotética entre Lesnar y Aleister Black. Tú veías a Aleister Black ganándole a Brock Lesnar. Pues había una forma, pero pues definitivamente, ahora sí que era de eso a Otis. Pero como ya dijeron, o sea, todo al final se supo y a Vince le parecía chistoso que Otis ganara el maletín. Sí. Caso cerrado, pasamos al siguiente antes de que me enoje más. Braun Strowman, 2018, canjeo no exitoso. Uh-huh. De hecho, es uno de los que también decide canjearlo en una lucha pactada. Ajá. Creo que es frente a Roman Reigns. En Hell in a Cell. O sea, todo lo que involucra en el 2018 el Money in the Bank estuvo mal. Todo lo que involucra del 2017. 2018 a 2019, diría yo. A Roman, al Money in the Bank, a Royal Rumble, Campeonato a Brock Universal. Lesnar, Campeonato Universal, todo está mal. Todo está mal. Y o sea, vamos al punto en el que, bueno, Strowman gana el maletín y dinero en el banco. Desde ese momento yo dije, ok, tenías a mejores nombres. Creo que en ese punto estaba Finn Balor, estaba AJ Styles, Shinsuke Nakamura, no sé quién es más, pero literalmente había un talentazo en esa lucha. En ese Money in the Bank tenemos a Finn Balor, a The Miz, a Rusev, a Bobby Roode, a Kevin Owens, a Kofi Kingston y a Samoa Joe. Creo que son 8. Sí, o sea, es de los... A Joe le hubiera caído de perlas. De maravilla. Teniendo a Roman campeón, precisamente. Pero pues tampoco era de esos... ninguno de esta lista es santo de su devoción del propio Vince. Ajá. Nadie de esta lista. Y lo peor Braun nada más por el tamaño. Braun podría ser, pero o sea, ya había tenido un run como Monster Hill, esta rivalidad con Roman Reigns. Ya había sido contendiente por el... Ya había sido squasheado por el propio Lesnar. O sea, no le veo por qué darle el maletín cuando tiene la credibilidad suficiente para ganarse otra oportunidad titular limpiamente. Luego regresamos a que SummerSlam lo intenta canjear contra Roman en la medio de la lucha. De hecho, intenta aplicar la misma de Seth Rollins, pero no le funciona. Lo ataca a Brock Lesnar. Roman Reigns aprovecha y finalmente gana el campeonato. Intenta canjearlo la noche siguiente, pero The Shield lo interrumpe y ya finalmente decide que la mejor opción es canjearlo en una lucha Hell in a Cell contra Roman Reigns. Y lo peor de todo es de que
La lucha está ok. Porque Ni modo que intervenga alguien, ¿no? Ajá, no, ni modo, es una Hell in a Cell, ni modo que quede, que quede en empate, sin decisión, sin ganador. Pues, ¿qué creen? Pasó. Sí pasó. O sea, después de tener la subtrama de The Shield, Drew McIntyre con Dolph Ziggler, Sí. que se caen todos, o sea, Mick Foley es el árbitro especial, de la nada llega Brock Lesnar. Brock Lesnar misterioso sale. Ajá, un Brock Lesnar que tengo aquí en la mochila sale, rompe la puerta de la celda, aplica F5 y deja a los dos tendidos en el suelo y no hay resultado. Y porque no hay resultado, entonces pierde el maletín Braun Strowman. Cuando en múltiples ocasiones, les pongo un ejemplo, Seth Rollins cuando pierde su lucha titular de la triple amenaza en 2015 en el Royal Rumble, le dan el maletín. Como no logró canjearlo exitosamente, se queda con el maletín. Sí, Lo cierto. mismo pasa con el Miz en 2020. En una triple amenaza contra Drew McIntyre y AJ Styles, creo, como no gana, el maletín se le conserva y se lo regresa a Adam Pearce. Pero esta ocasión no. ¿Por qué? Porque así lo quiso el guión. Había que deshacerse del maletín. Ajá. Había que deshacerse Lo del peor de maletín. todo es de que fue un back-to-back de maletines desperdiciados. Sí. Lo pierde Baron Corbin y lo pierde Braun Strowman. Que ese es otro punto del que vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de hecho de él. Pero pues sí, se desperdició el Money in the Bank, se desperdicia un poco de la carrera de Braun Strowman con ello. Nos da a Brock Lesnar, que ya estábamos hasta el cansancio y todavía tendríamos más Brock Lesnar. Sí, teníamos en los más Brock siguientes Lesnar años. porque luego, o sea, Roman deja el campeonato vacante por cuestiones de salud. Llega Arabia, Braun Strowman contra Lesnar, lo squashea y se convierte en campeón universal por segunda vez. No, terrible. Pasemos ya a lo siguiente. Pasemos ya a lo bueno, a lo X. De qué bueno que acabamos con esta nota alta, porque de verdad los últimos dos me da... Da coraje. Da coraje. Lo XD, Mr. Kennedy 2007. Primer maletín que se apuesta. No es cierto. No, es cierto. se ha apostado Primer mucho. maletín que se apuesta y que se pierde. Ajá. O sea, lo tenía en sus manos, WrestleMania 23. Era el run que lo iba a llevar al estrellato a Mr. Kennedy. Eso ya no sabemos todos esa historia, de que en 2007 iba a ser el año de consolidación de Mr. Kennedy. Ajá. Pasan cosas, unas Literalmente. ajenas, otras no hacia él. Ajá. Vince lo veía como El siguiente heel. Exactamente. Y la verdad es de que es muy curioso porque, o sea, tenemos el caso de que, primero, gana el maletín. Muchos dicen que supuestamente no le iba a ganar él, que lo iba a ganar Edge y simplemente él fue el reemplazo por el momento. Pero no, realmente sí lo iba a ganar él. Sí. Él mismo dice la noche siguiente, voy a canjearlo el año siguiente en WrestleMania por el campeonato de WWE. Y lo que se supone que iba a pasar es de que lo iba a canjear contra nada más y nada menos que Triple H. Oh. Y luego iba a salir la trama de que era el hijo perdido de Vince McMahon. Sí. Que todo cambia porque pasa y acontece que se lesiona. Se lesiona y por lo tanto no pueden tenerlo fuera de programación tanto tiempo. Que la verdad si me hacen excusas porque, a ver, si me lo dicen que no me va a canjear el maletín hasta un año siguiente, porque No hay simplemente problema. no se lo lleva el maletín Sí, a no hay casa. problema. O sea, Pero a veces hasta las propias lesiones son como, ay, te lesionaste, pulgar para abajo, vete a llover. Ajá. O sea, como que de alguna es una muestra de debilidad para Vince. Ajá, exactamente. En algunos casos, ya con eso arruinas tu carrera lesionándote con algo tan ajeno como lesionarte. ¿Qué onda, ya Finn luego Balor? le hizo cosas, Finn Balor es otro caso. Ya luego tuvo una lucha con Randy Orton, que a Randy Orton no le gustó cierto trato, y eso ya lo llevó hasta el despido en 2009. Pero regresando, los nombres, escucha los nombres. Yo creo que también se habla de cuál es la mejor Money in the Bank. Por nombres, podríamos decir que esta es una de las mejores. Está en un top Fit 5. Finlay, Edge, CM Punk, Matt Hardy, Jeff Hardy, Randy Orton y Kim Booker. Kim Booker. O sea, estábamos hablando que teníamos aquí, pues, Puro campeón mundial y Finlay. Bueno, teníamos a 3 superestrellas que habían sido campeones mundiales y a 2 o 3 que serían futuros campeones. Bueno, regresando a lo que es Mr. Kennedy, se lesiona y le dicen, bueno, te vamos a quitar el maletín, pero vamos a seguir con la subtrama de que eres el hijo de Vince cuando regreses. Pero luego resulta de que lo pierde contra Edge y su lesión no era tan grave como se esperaba. Sí. Y Edge, literalmente 2 días después en SmackDown, lo canjea en un muy buen canjeo contra The Undertaker, en mi opinión. Sí. Grande Edge. Sí. Se mantiene como campeón un buen rato, pero bueno, dejamos de lado a Edge. Regresa Kennedy. Creo que por una suspensión se cancela todos los planes de la historia del hijo perdido de Vince y con lo sucedido, pues ya sabemos de Lo de Benoit. lo de Benoit.
se cancela dicha historia y finalmente quien ocupa su lugar, Horace Grant. Sí. Yo creo que es chistoso. Si estamos hablando de gente con mala suerte, Mr. Kennedy 2007 es el perfecto ejemplo. Es de esos casos, o sea, ¿de quién dijimos? De luchadores que tenían, pon tu Jack Swagger, que se le dio la oportunidad y bueno, le salió bien, aunque al final no. Mr. Kennedy era lo mismo, era su año, el Miz, era su año de consagración y todo lo que pudo haber salido bien, salió mal. Alistair Black, otro caso de cosas, pero a diferencia de Kennedy, pues es chistoso porque realmente no es chistoso, es burlarte de un pobre infeliz, porque al final pues hasta termina despedido. Como, esto ya no es divertido, es triste. Porque estamos dando Pero es el primero que pierde el canjeo, así es como que Ajá, es el primero que pierde su maletín cuando lo apuesta. Exactamente, pero eso, bueno. Eso. Pasemos al siguiente punto, que este sí es muy XD, ya rozando lo malo, casi lo que da coraje. Brock Lesnar ganando el maletín Money in the Bank en el año 2019. Así es. A ver, hagamos un poquito de historia. Tomemos en cuenta de que Brock Lesnar venía de ser 2 veces campeón universal, venía de perder el campeonato frente a Seth Rollins en WrestleMania. Y pues cuando todos pensábamos de que Brock Lesnar iba a desaparecer un buen rato, resulta de que no hace ni siquiera uso de su cláusula de revancha. Y creo que Sami Zayn, quien estaba estipulado para aparecer esa noche, no aparece. Y quien ocupa su lugar, Brock Lesnar, que aparece al final de la lucha con Mustafa Ali, a punto de ganar el maletín dinero en el banco, después de que le quitaron su plaza en WrestleMania 35 contra Daniel Bryan. Muy similar a Kennedy esto, por cierto. Llega corriendo, empuja al camarógrafo, empuja a Mustafa Ali y saca el maletín dinero en el banco. Lo chistoso, porque hay dos, la segunda cosa es lo chistoso, pero lo primero aquí tocas un tema, se lo quitó de las manos a Mustafa Ali, o sea, Mustafa Ali quedó así, no, o sea, en la lógica que no impera en WWE, sino la lógica de la vida real, es como, bueno, todavía tienes un segundo para eso. Ajá. Pero no, porque como ya está pactado, obviamente, pues quedó esperando, se llega Lesnar, como dices tú, arrolla al camarógrafo, sube las escaleras rapidísimo, tira a Mustafa Ali y gana el maletín. Yo creo que es de esos también picos donde toca lo peor del Money in the Bank. Lo bizarro, lo malo. Y nos vamos a Raw del siguiente... La siguiente semana. Ajá. Y tenemos a la mejor customización del maletín. Ajá. El maletín bocina. La bocina de Brock Lesnar, que además ya, pues dices tú, bueno, pues ya, o sea, siempre estoy enojado con Lesnar, ¿no? Siempre, es el enemigo número uno de los fanáticos. Pero llega Brock Lesnar con su bocina y te haces olvidar un poco de ese Brock Lesnar, porque te da ese vistazo de que ves en la puerta, ves un pequeño hoyo que dice, mira, Brock Lesnar podría hacer otra cosa más que ser Brock Lesnar, más que Suplex City, bitch, y todas esas cosas. No, podría ser chistoso, la bocina. Luego creo que en ese año en esas ocasiones estuvo con R-Truth, ¿no? El año siguiente es cuando tiene su segmento con R-Truth. Y pues bueno, todo culminó de que literalmente 2 años después, cuando hace su regreso en SummerSlam, regresa como la bestia vaquera. Creo que en mi opinión, mi Brock Lesnar favorito, el cual puso over a muchos talentos. Tuvimos a Brock Lesnar Face, o sea... A Brock Lesnar Face. Pudieron posponerlo desde ese momento. Yo creo que además le quitan la bocina como a la semana siguiente, porque luego resulta que Vince le pareció una payasada. Le parece una payasada que Otis gane el maletín, pero le parece una payasada que Brock Lesnar utilice una bocina como maletín. Pues sí, era como su Monster Heel, el heel más imponente que tenía en la empresa y quizás en la industria. No quería verlo con la bocina y desecharon la idea de la bocina. Pero bueno, fue chistoso mientras duró. Es más, fue chistoso nada más ese segmento porque si nos ponemos serios, lo de Mustafa Ali también fue una grosería del tamaño de un edificio. Pero bueno. Lo peor de todo es de que canjeé el maletín contra Seth Rollins cuando bien pudo haber hecho su cláusula de revancha, porque contra él lo perdió. Lo canjeé en Extreme Rules, en la infame lucha de 2 contra 2 en la que participa Becky Lynch, Lacey Evans y Baron Corbin. Nefasto. Es que 2019 fue nefasto. 2019 fue una tristeza. Ajá, lo canjea y al mes siguiente en SummerSlam vuelve a ganarlo el campeonato Rollins. Perfecto. Que fue la decisión correcta. Sí. Fue una lucha mejor de la que tuvimos en WrestleMania, en mi opinión. Sí. Pero bueno, desechaste un maletín, todo para que pocos meses después le quite el campeonato a Kofi Kingston. Sí, ya vimos cómo funciona el maletín en los últimos años. La mitad se desperdician, la mitad también. Podemos decir de que a Brock Lesnar lo catapultó.
catapultó al A veterano. que lo odiaran más, quizás. Sí. A que más latinos lo odiáramos. Sí, definitivamente. Baron Corbin, Money in the Bank 2017. Además de que tuvo a gente como... Bueno, no es para enojarse, pero todos los nombres eran mejores. Para Sí, empezar, podemos ir desde definitivamente. ahí. AJ Styles, otra vez, eterno participante. Sami Zayn, Zayn, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura y Kevin Owens. Cualquiera pudo haberse llevado el maletín, no fue así. Y nadie habría dicho nada, es más, todos hubieran sido felices. Correcto, Y, correcto. y eliges al único tipo que nadie le tenía fe. O sea, estábamos hablando de que Baron Corbin, Vince lo trajo en 2016 directamente desde NXT, con mucha fe, gana la batalla en memorial del gigante. Y pues bueno, todo culmina en que Baron Corbin lo gana. Creo que fue esta vez exclusivo únicamente de SmackDown. Así es. Jinder Mahal era el campeón No, del ya momento. era creo que el primero O sea, Universal. Él está en SmackDown. sí, es que Money in the Bank en aquel año creo que fue un evento exclusivo de SmackDown Live. Es verdad. Tienes toda la razón. Ajá, de hecho, cierto. no se utiliza la versión verde todavía, se utiliza la versión azulita. Así es. Este, Aquí lo chistoso es contra quién lo pierdes. ajá, Porque ya contra sabemos que Jinder lo Mahal. pierdes. Jinder Mahal estaba en una pequeña rivalidad contra John Cena. Espera, ¿Jinder Mahal qué? Jinder Mahal campeón mundial. Sí, campeón mundial. El peor Jinder campeón Mahal. mundial en la última década y quizás de los peores en la historia. No lo digo yo, lo dicen los historiadores, nuestros amigos que Expertos también... en Facebook, en Twitter. Así es, de los peores reinados. No estamos en contra. Yo creo que sí es un facto, pero pierde contra Jinder Mahal en una lucha, como dices tú, con la que Squash. estaba John Cena, en un squash, además. Porque, o sea, pierde John Cena, bueno, creo que más bien pierde Jinder Mahal por alguna cuestión. Hace efectivo su maletín y en eso John Cena lo distrae. Jinder Mahal hace un paquetito y pierde. Y nos deja con la maravillosa postal de John Cena frente a la fanática enojada, sacándole el dedo de en medio. Así es. Que además John Cena igual ya lo teníamos casi part-timer, pero aún seguía el odio a full. Sí. Jinder Mahal, Bueno, no hay nada que y la decir. verdad es de que, o sea, aquí no fue una mala decisión creativa en el sentido de que queremos hacerle la maldad a cierto luchador, en esta ocasión a Baron Corbin. Todo viene de que Baron Corbin se pelea, creo, en un bar con un militar. Ajá, creo que Y sí. pues todos sabemos en los acuerdos Con los militares con no los se juega. militares y literalmente si te haces enemigo de los militares y eres luchador de la WWE que eres una promesa que va para largo, despídete de tu push. Sí, y pasó. Y él fue además el tercer en perder la oportunidad. La oportunidad titular. Y bueno, ya recordarán qué es lo que le pasó a Baron Corbin después. O sea, tuvo un par de oportunidades, luego lo rapan, se convierte en el comisionado, luego se convierte en Seth Corbin. Es literal el payaso Pagliacci, ¿sabes? Es Sí, como, él es Pagliacci. ¿A quién voy para que yo me sienta mejor? Si yo soy Pagliacci, definitivamente es de los bufones más grandes, ahí sin el mal sentido, porque de lo que era Corbin en esta época, lo que se convierte después, sí es un mal chiste, pero esto nos deja el primer chiste siempre es divertido. Ajá. Esa es la lección. Pasamos al siguiente y penúltimo, Austin Theory 2022. A todos no lo sabemos, creo que no hay demasiado Esta es para una indagar. que todas se saben. Austin Theory no estaba listo, está teniendo un trato de mega estrella, si bien tiene todo para ser la mega estrella, fue demasiado precipitado. El problema fue de que, o sea, a Austin Theory le dan el maletín poco antes de que Vince deje el cargo como presidente de la empresa. Luego, Triple H adquiere el cargo justamente en el camino de que Roman Reigns se había convertido en campeón indiscutido. Es decir, solo había un título y literalmente únicamente podías canjearlo contra Roman Reigns, que definitivamente no lo iba a perder. Se ticiaba de que a lo mejor lo canjeaba por el campeonato de NXT, que habría sido una buena opción, tomando en cuenta de que Austin Theory era muy joven, le faltaba refinar un par de detalles, su personaje no estaba de tan eso a donde se termina canjeando, que es del título de los Estados Unidos, en un reto abierto. en un reto abierto, porque luego, no supimos, sabíamos que ese maletín era imposible que se canjeara exitosamente en el main roster, porque Roman tenía los dos y no le iba a ganar por obvias razones. Lo pone exactamente, acepta el reto abierto, que es un reto abierto, y canjea su maletín y lo Por pierde. el título de Estados Unidos y lo pierde. Y lo pierde. Y con esto empieza la decadencia que hasta el día de hoy ha mantenido en la nada a Austin Theory. Si bien ahorita ya es campeón en parejas con Grayson Waller, yo siento que es más victoria de Waller, es más de que le tienen más fe a Waller actualmente que a Austin Theory.
Y sobre todo lo que tú dices, era favorito de Vince. Ya no está Vince. Y todos sabemos... Daddy is gone, diría Roman. Daddy is gone, exactamente. Tremenda papeada que la aventó en el Madison Square Garden. No, a Theory lo papearon todos. Cuando lo papeó John Cena Uy, previo a WrestleMania, no me digas. Como dijo John Cena previo a WrestleMania, si yo gano, tú pierdes. Y si yo pierdo, también pierdes. Y exactamente es lo que pasó con Theory. Sí, y a lo mejor y si ganaba si lo ganaba el de los Estados Unidos o el de NXT, igual perdía, ¿no? Fue si campeón de los Estados Unidos. De hecho, tuvo el segundo reinado más largo de la historia del campeonato. ¿Y perdió? Nadie lo quiso, sí. Literalmente ganó el campeonato Rey Misterio y sinceramente pues fue lo mejor que le pudo pasar a ese campeonato porque bueno... Que también está viviendo épocas bajas, ¿no? Sí, o sea, tenemos al actual campeón que es Logan Paul y que únicamente... Que está bien, pero pues ya bueno, chole. Ya nomás para comentar, teníamos a Seth Rollins, a Drew McIntyre, a Sheamus, a Omos, a Sami Zayn, a Riddle y a Matt Moss. De ahí tenemos, quitando a Matt Moss y a Omos, yo creo que es más fácil decirlo así, todos podían ser campeones del maletín y potenciales rivales para así enfrentar a Roman Reigns y quizás no ganar el título. Pero una lucha pactada. Una revancha entre Rollins contra Roman que se tenía, que aún se está formando desde hace años, que yo quiero ver. Hubiera sido interesante ver. Sí, entonces pues con eso nos quedamos con Theory. Y el último punto, ya rapidito, nada más en lo XD, porque son los máximos luchadores los luchadores que han tenido más apariciones en la estipulación, que es Kane con 7 apariciones, Kofi con 7 apariciones, Chris Jericho con 6 apariciones y Natalia, la segunda mujer de esta lista, con 5 apariciones. Curiosamente, Kane, el único de esta lista que así ha logrado ser Mr. Money in the Bank, es el primer ganador del maletín de SmackDown en la primera edición del evento como tal. Canjeo exitoso. Y que es canjeo exitoso y creo que es entre el tercero Rey y el Misterio, primero, ¿verdad? Entre el primero y el tercero más, el canjeo más rápido de la historia. Sí. En el sentido de que literalmente lo gana esa noche y lo canjea esa misma noche. Sí. Y bueno. Ya, con eso cerramos. Básicamente este listado muy rapidito, muy fast, pero a la vez ni tanto. Bueno, nos hubiéramos hecho 1 hora y media, yo creo, que en los viejos tiempos. Pero ya tenemos dominado esto y yo creo que si hablamos muy rápido, póngalo en .75 para que se entienda. Pero yo creo que estuvo súper bien. Además de que fue más el cotorreo, la previa a Money in the Bank, porque la siguiente semana precisamente es Money in the Bank. Y pues vamos a tener la cobertura. Así que yo creo que con esto cerramos ya rápidamente este episodio, que nos vamos a ir a cenar. Así que ¿Nos despedimos? Así es, nos despedimos. Comenten su momento XD, lo bueno o lo malo de Money in the Bank, si nos dejamos algo. Comenten su ganador favorito, quién es el que menos les ha gustado. Rápidamente, tienes 30 segundos. Es más, solo di los nombres. ¿Mis favoritos? Sí. Ok, hombre y mujer. Rollins como hombre y favorito mujer. Voy a poner a Alexa Bliss. Perfecto. Yo, CM Punk, back to back, y Nikki Ash por los jajas, que también podría estar entre los jajas, pero realmente no. Fue bonito. Pero bueno, los dejamos. Esto es To Sweet Pro Wrestling en el Sunday Night Pro Wrestling Podcast, grabado el viernes, y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Así es. Bye bye, chicos. Bye bye. Money. ¿Cuándo van a poner la de Money de Pink Floyd en el evento? Estaría buenísimo. Triple Motor Hit, fírmalo, por favor.